El cine y la televisión son herramientas poderosas que reflejan y moldean nuestra sociedad. Pero, ¿qué sucede cuando perpetúan estereotipos nocivos? Hoy hablaremos de la sexualización de la mujer en la industria cinematográfica y televisiva y todos los impactos negativos que puede llegar a tener a nivel social cuando esta cosificación se utiliza como recurso narrativo principal. Hola, yo soy Reis, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En el video del día de hoy vamos a hablar de un tema del cual quería hablar hace mucho tiempo. Porque como algunos ya saben y algunos no, yo estudié cine enfocado en el papel de la mujer en los medios, enfocado en cómo se mostraba a las chicas y demás. Entonces es un tema que me permea diario y que permea mi carrera y tengo muy claro qué impactos negativos tiene en la sociedad. Ya había pensado hacer este video, pero creo que es un tema muy controversial, entonces como que lo había pospuesto, pero me decidí a hacerlo porque vi una película recientemente que estaba nominada a los Golden Globe y mucha gente quiere que esté nominada a los Oscar, que se llama Anora, y vi que tenía opiniones muy divididas, en especial como entre chicos y chicas, pero mucha gente estaba como, no, es que sí, es maravillosa, y otra gente estaba como, ¿qué carajos? Y decidí verla y realmente, bueno, tengo mucho que decir al respecto, ya lo diré más adelante en el video, pero creo que es bastante impresionante cómo una idea que puede llegar a ser buena se derrapa a tal nivel porque tiene alguien a cargo de la dirección que es una persona morbosa o que realmente cosifica a las chicas o ciertos trabajos de ciertas maneras. Como dije, ya entraré a analizar el por qué esto es tan negativo y el por qué siento que hay que empezar a ver esto con otros ojos. Cabe aclarar que este video es un video informativo, de análisis, de charla. Si usted es una persona que realmente no le interesa esto y que realmente está acá para decir, no, es que las mujeres exageran o no, es que eso no importa porque solo cine, son películas y ya, este no es lugar para usted, puede irse a ver otras cosas que quizá le gusten más y que quizás sean más a su manera de pensar. Este video es para todo aquel que quiera aprender y dialogar y analizar cosas del cine y sociales y respecto a estos temas que nos permean a todos como sociedad. Así que si tú eres una de esas personas que realmente quiere escuchar y que realmente le interesan estas cosas, bienvenido o bienvenida. Así que ya basta de bla 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 y comencemos. Vamos a dividir este video en 4 partes. La primera es la definición del problema y por qué sucede. La segunda, ejemplos de la industria, tanto buenos como malos. La tercera, el impacto que esto tiene en la sociedad. Y la cuarta, cómo cambiarlo y las conclusiones de, bueno, de todo lo que se va a hablar. Así que vamos a ello. Iniciamos con la definición del problema y por qué sucede. La sexualización en una medida general ocurre cuando las mujeres son representadas exclusivamente como objetos de deseo, reduciendo su valor a atractivo físico. Esto no solo limita las historias que podemos contar, sino que también refuerza muchos estereotipos perjudiciales. Pero, ¿por qué sucede esto? Y bueno, es que acá nos tenemos que remontar a décadas y décadas y décadas de la estructura de la sociedad patriarcal y lo que eso abarca. La cosificación de las mujeres por parte de algunos hombres y de la sociedad es un problema complejo que tiene raíces culturales, sociales, psicológicas y económicas. Hice una investigación al respecto y se me hizo muy curioso que lo que más aparece en razones del por qué los hombres y la sociedad siguen cosificando de esta manera a las chicas es la representación en los medios. Durante décadas, los medios de comunicación y el entretenimiento han presentado a las mujeres como objetos de deseo en lugar de personas completas. Esto ha reforzado la idea de que su valor radica solo en su físico. En el sistema patriarcal, muchos hombres son educados para desconectar sus emociones y centrarse en el poder, el control y el dominio. Y eso puede llevarlos a ver a las mujeres como objetivos o recompensas en lugar de seres iguales. Y esto genera que las traten como recursos o accesorios para su satisfacción. Mucho de esto es debido a la presión de encajar en ideales de masculinidad tóxica, que son los que llevan a comportamientos que perpetúan este tipo de comportamientos. También debido a la falta de educación emocional y sexual, que suele ser deficiente o inexistente a menudo, y se centra solo en aspectos biológicos, omitiendo discusiones sobre respeto, consentimiento y relaciones saludables. Esto hace que los hombres aprendan sobre las mujeres a través de fuentes dañinas, como el no por, que a menudo refuerza las dinámicas de poder desequilibradas, y otros contenidos hipersexualizados como los que estamos tratando en este video, suelen presentar a las mujeres como objetos de placer masculinos, lo que normaliza este enfoque. El consumo frecuente de estos materiales puede desensibilizar a los hombres, dificultando que vean a las mujeres como seres humanos completos, ya que cosificar a una mujer o a cualquier persona implica una deshumanización. Esta falta de empatía y desconexión, por supuesto, genera que haya una brecha entre los dos géneros, haciendo que las mujeres se distancien de los hombres debido a que se sienten deshumanizadas y violentadas, y que los hombres sientan frustración e inseguridad debido a que no entienden por qué estos comportamientos que les enseñaron a normalizar son tomados como agresiones. De ahí la importancia de cuestionar nuestras acciones.
Vamos con la parte número 2, que son los ejemplos de la industria, tanto buenos, tanto malos, y lo que considero que los diferencia y que hace que uno sea mucho más respetuoso y responsable que el otro, incluso teniendo en cuenta que utilice escenas explícitas, pero no como único recurso narrativo ni como principal aspecto de un personaje femenino. Esta parte del video la quiero iniciar con una entrevista que vi recientemente del maravilloso actor Michael Caine, en la que le preguntan si alguna vez ha utilizado un doble para una escena de desnudos, en la que él responde lo siguiente. Off at every Probably done one opportunity. for a nude scene, because if there's a nude scene in the picture, I wouldn't do it. As an actor, you're controlling what the audience does, listens to, and where they look. Once you're in the nude, you are no longer in control. Y es que este señor tiene la boca llena de razón, porque como ya dije, el cine y los medios controlan lo que el público ve, y lo creamos o no, es como el público se comporta. Él pudo tomar la decisión de decir que no quiere participar en películas que tengan este tipo de escenas, y es lo que la mayoría de actores querría, poder tener el control total sobre lo que participan. Desafortunadamente, en Hollywood muchas veces, en especial iniciando para las mujeres, esto no es tan posible, ya que al ser aún Hollywood un medio dirigido en un 80-90% por hombres, no tienen tanta voz y voto no solo en lo que se muestra, sino en lo que pueden actuar. Esto es algo en lo que empatizo mucho porque yo, al haber estudiado actuación muchas veces, obviamente en una mucho menor escala, viví situaciones de abuso por parte de ejecutivos más altos y pude notar el cómo, si no accedes a ello, puede que no llegues a ningún lado en tu carrera. No es el mismo tipo de violencia y presión que se le ejerce a los chicos entrando a Hollywood que a las chicas. Obviamente habrán casos y también están supremamente mal, pero a nivel estadístico este abuso de poder le juega mucho más en contra a las mujeres. Por lo mismo tenemos muchos casos en los que muchas actrices iniciando su carrera eran muy sexualizadas, pero cuando adquieren poder y control sobre ella dejan de serlo. No es porque al inicio quisieran tomar este tipo de papeles, era porque eran los papeles que les ofrecían. Y me voy a remitir a ejemplos más recientes, porque si me pongo a poner ejemplos de los 90s y de los 2000 no acabo nunca. Era una época en la que básicamente se sexualizaba a la mujer hasta por respirar, llegando a un punto extremo en los 2000 que básicamente era el único propósito que le ponían a las mujeres en las grandes producciones. Y era algo que yo pensé que ya habíamos dejado atrás, pero en los últimos años he visto que ha vuelto a suceder bastante seguido. Un gran ejemplo de esto es Margot Robbie. Ella fue muy sexualizada cuando estaba en sus 20s y los papeles que le ofrecían tenían siempre este tipo de contexto. Luego, cuando ella empezó a adquirir fama y tuvo la oportunidad de crear su propia productora, esto dejó de suceder, porque ella ya no necesitaba trabajos de externos, sino que podía darse sus propios trabajos, y asimismo en las películas que ella produció para otras personas tampoco replica estos comportamientos tóxicos y cosificantes. Ella ha producido mucho para la directora Emerald Fennell, y por ejemplo en la película Promising Young Woman, que trata sobre una joven que es abusada y desvivida por un grupo de hombres, Emerald y Margot no se enfocan en mostrar escenas de los abusos o generar un morbo al respecto como si lo han hecho muchos otros directores, sino que se enfocan en el dolor de la familia y en realmente demostrar lo terrible que son este tipo de situaciones, sin aprovecharse de escenas explícitas para vender el contenido. Porque es exactamente lo que pasa, la mujer ha sido vista como un producto durante toda la vida y es lo que se intenta cambiar, pero muchos directores se siguen aprovechando de esta situación. Muchas historias pueden ser contadas sin necesidad de explotar los cuerpos de las mujeres o de que esto sea una gran parte en la película. Un director, por ejemplo, con el que choco mucho es con Yorgos Lanthimos, que utiliza esto como recurso narrativo en todas sus producciones y siempre se le justifica diciendo que es un fetiche que él tiene. Pero ¿hasta qué punto esto debería ser aceptable? En Poor Things, por ejemplo, cambió cosas importantes del libro, incluyendo el final, en el que realmente se contaba que no era que la protagonista fuera una ninfómana, sino que su esposo que la difamaba de esa forma. Esto es quitado de la película para agregar más de 25 escenas explícitas de Emma sin ropa, sin mencionar la falta de respeto que tienen respecto a la profesión de trabajadora sexual y el cómo minimizan todo lo que ello abarca, simplemente planteándolo con que la mujer debe sufrir y que es algo que tenemos que normalizar. Explícitamente lo dice. Está muy bien valorar las historias y la estética, que tiene una gran estética, también grandes actuaciones, Emma se luce completamente, Mark Ruffalo también, pero eso no quita el hecho de que podamos cuestionar ciertas cosas y que podamos entender que así para nosotros puede ser algo muy pequeño, unas cuantas escenas, realmente es un problema sistemático mucho más grande. No hay ninguna diferencia entre el contenido que vemos en las páginas para adultos que lo que nos muestran en estas películas. Es visualmente lo mismo.
una explotación de la mujer como producto, principalmente de la mujer, sí. Y dirán, bueno, los hombres también, no realmente para nada en la misma cantidad, como podemos ver en las películas para adultos y en el cine que tiene escenas explícitas, lo que se ve del hombre siempre es un 10% en comparación a lo que se exhibe de la mujer. Y esto es por algo. Siguiendo por esa misma línea tenemos a Anora, la película que mencioné al principio, que he visto que mucha gente la alaba y realmente no puedo comprender el por qué. Anora básicamente es un remake de Pretty Woman, pero hecho más explícito y menos trabajado. Nos cuentan la historia de Annie, que es una trabajadora sexual, pero no hay nunca una profundidad en su trabajo ni en su vida. Lo que sí hay son también más de 15 escenas explícitas de ella y dirán, bueno, es que igual pues es una trabajadora que se dedica a eso, habría que mostrarlo. Y estoy de acuerdo, habría que mostrarlo una, dos, tres veces, pero esto no es una película no porque si no estaría en otra categoría. Esto se supone que es una película que trata la vida de esta mujer, de esta trabajadora, y lejos de tratarla, solo la cosifica toda la película. Nos muestran que llega un niño rico básicamente a ofrecerle todo y ella cae fácilmente, pero nunca nos explican por qué ella cae fácilmente. La muestran simplemente como alguien que no tiene carácter y que se fue de cabeza en un mes por un niño cualquiera que tenía plata. Lo romantizaron completamente. Otra cosa que me impresionó mucho de esta película es una parte en la que ya después de que ella se da cuenta que este niño con el que se casó de la nada la iba a abandonar, empieza a tener un vínculo muy curioso con uno de los guardas de la familia del niño y lo pintan como una muy buena persona a él porque no abusó de ella. Y digo que lo pintan porque realmente la película quiere mostrarlo de esa manera, como que él es bueno solo por no haber abusado de ella, a tal punto que ella le reclama por no haberla abusado. O sea, esto se me hizo impresionante. Ella se molesta por el hecho de que él no se haya aprovechado de ella. Esto es gravísimo, esto es totalmente desconectado de la realidad que viven las mujeres día a día de una manera tenaz. No conozco la primera mujer en el mundo que cuestione o que se enoje porque no la abusan. O sea, esto no tiene ningún sentido. Metieron una trama sobre una familia importante rusa, pero tampoco profundizaron en esa trama, tampoco profundizan en quiénes son. No hay nada, nada de trama. Lo único rescatable es la actuación de Mikey, que es la protagonista, pero más allá de eso no hay absolutamente nada en esta película. Ni guión, ni siquiera una buena estética. Al menos Poor Things tenía una estética rescatable, pero acá ni siquiera es. Y no es el punto de que no se puedan hacer este tipo de proyectos, porque se pueden hacer llevados de una manera un poco más responsable. Por ejemplo, esta semana vi Nosferatu, la nueva película del director Robert Eggers, protagonizada por Lily Rose Depp y Nicholas Hoult. En esta película, si bien hay un par de escenas de desnudos que se me hacen innecesarias, pues lo llevan de una manera muy puntual. No es algo que permee toda la película o que se utilice como recurso narrativo principal en la trama. En gran diferencia con otro proyecto de la misma actriz Lily Rose Depp, que fue The Idol, en el que no había ningún tipo de trama y todo era guiado por situaciones explícitas. El director de The Idol también es el mismo director de Euphoria, en el que replicó básicamente lo mismo que The Idol, solo que tenía una mejor escritura, basado en una estética que no es de él, que se robó de una gran fotógrafa llamada Petra Collins, y después de robársela la despidió y se tomó el crédito, pero es básicamente lo mismo. Y es curioso porque podemos ver en Euphoria el cómo explotaron, por ejemplo, a Sydney Sweeney, porque apenas iba iniciando su carrera y era súper jovencita, pero no pudieron con Zendaya, porque ella, al tener más control sobre su carrera, porque ya era mucho más conocida, dijo, yo no pienso hacer ninguna escena de desnudos, y no pudieron obligarla. Sydney, asimismo, ahora que tiene un poco más control de su carrera, también ha dejado de hacerlo. Tristemente, esto ha generado que mucha gente la violente, y como vimos recientemente, ella se está preparando para un rol que es más físico, y como eso ha cambiado su apariencia y los medios le han hecho creer a la gente que tiene el control sobre el cuerpo de las mujeres, las personas han sentido que tienen el derecho de por debajearla y humillarla ahora porque no está explotándose de manera erótica para su consumo. Y la cuestión a la que quiero ir principalmente es la siguiente. Muchas veces esto se justifica con el tipo de trama que maneja, pero la realidad es que podríamos justificar este tipo de escenas con cualquier trama, como ya lo dije con Promising Young Woman. La sustancia es otro gran ejemplo de esto. En la sustancia, si bien hay escenas fuertes, es más una crítica hacia la explotación del cuerpo de la mujer que un aporte a ello. Obviamente se muestra porque es lo que se está criticando, pero no se replica el problema que se está tratando, como si se hace en muchas otras películas. Todas las escenas que se muestran acá en la que hay algún desnudo son momentáneas y son siempre explicadas por la trama. Por ejemplo, cuando Sue está saliendo del cuerpo de Elizabeth, pues por supuesto no iban a poder tener ropa porque estaba literalmente saliendo del cuerpo de la otra. Todos los cambios principales que querían mostrar que generaba la sustancia eran estéticos, así que tenían que mostrar cómo había cambiado el físico de una en comparación con la otra. Pero, por ejemplo, en las escenas de cama, una que recuerdo mucho es una en la que Sue está con un chico en el apartamento y van a tener relaciones. Acá no se muestra nada del cuerpo de ella. Acá no hay un abuso de este recurso. ¿Por qué? Porque no es necesario. Porque esto se puede mostrar de diferentes formas. Y ahí le alabo muchísimo a la directora lo mismo. La directora sabía muy bien no abusar del recurso.
Entonces creo que ese es el punto principal. En una versión súper contraria está, por ejemplo, lo que pasó en Blonde, la película que hicieron de Marilyn Monroe, que fue un total abuso a su imagen. Claro, Marilyn Monroe era una figura pública y que había muchos escándalos y rumores al respecto de su vida, pero una persona a cargo de la dirección puede elegir mostrar lo que ella vivió, los abusos que vivió, la vida que ella tuvo, o puede elegir mostrar solo el morbo de lo que fue esa parte de su vida, que fue lo que eligieron mostrar. Claro, habían pequeñas cosas sobre el resto de lo que abarcaba quién era ella, pero había muchísimo enfoque innecesario a escenas explícitas y degradantes. Esa misma sexualización que se le generó a Marilyn y que le hizo tanto daño fue lo mismo que replicaron en la película. Replicaron, no criticaron, replicaron, que son dos cosas muy diferentes, pero que a veces hay una línea muy delgada dividiéndolas. Y es lo que se trata de cambiar, dejar de ver a las actrices y a las mujeres como solo objetos eróticos y empezarlas a ver como seres humanos completos. Ya hemos tenido muchos casos muy tristes como el de Brooke Shields, que fue sexualizada desde que era una niña y cuando era adolescente ya estaba haciendo escenas explícitas en pantalla, lo cual la dejó muy marcada. O la de la misma Natalie Portman, que a pesar de que ni siquiera tenía escenas tan explícitas en pantalla, ella misma ha contado cómo desde que era una niña los hombres le escribían diciéndole cómo querían abusar de ella por las escenas que ella tenía en sus películas. Y es que el caso de Natalie es perfectamente a lo que me refiero, porque si bien las escenas no eran explícitas, el enfoque sí era morboso, que es exacto a lo que voy. El enfoque lo es todo. No en vano, el director de Leon el Profesional, Luc Besson, ha sido acusado de abuso por varias mujeres. Y es que usualmente detrás de este tipo de narrativas están este tipo de hombres. Lo mismo sucedió en la película La vida de Adele, cuyo director fue denunciado por las mismas actrices, ya que las ponía a grabar horas y horas y horas escenas explícitas que ni siquiera estaban en el guión, alargadas para su propio morbo. Actrices como Megan Fox o Scarlett Johansson, que por sus papeles recibían un acoso tremendo de parte de directores y fans, entre millones de otros ejemplos. El que se explote a la mujer de esta manera en pantalla hace que la sociedad piense que está bien explotarlas en la vida real, y por eso es importante concientizarnos del contenido que consumimos, ya que eso no solo nos permea a nivel de sociedad general, sino que también a nosotros mismos y el cómo nos relacionamos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y es que de ahí parto para el siguiente punto. Lo tercero es el impacto que esto tiene en la sociedad. La repetición constante de estas imágenes impacta la percepción de las mujeres en la sociedad, especialmente entre las más jóvenes. Según estudios, estas representaciones pueden contribuir a problemas de violencia hacia las mujeres, de desigualdad de género, cosificación y autoestima. Desde el cine de acción hasta las comedias románticas, este problema es omnipresente. La representación constante de mujeres sexualizadas influye en cómo son percibidas en la vida real, contribuyendo a la objetificación y al tratamiento desigual. También afecta en cómo las mujeres se ven a sí mismas, generando ansiedad y trastornos relacionados con la imagen corporal. La normalización de la desigualdad de género en estas representaciones refuerza una jerarquía de poder en la que los hombres son tratados como consumidores y la mujer como producto a consumir. Y vamos con lo cuarto y último, que es las conclusiones y lo que podemos hacer al respecto para cambiar un poco las cosas. El cine tiene el potencial de inspirar y desafiar ideas, pero cuando se utiliza para cosificar se desvirtúa su capacidad transformadora y educativa. La objetificación de las mujeres en el cine no solo es un reflejo de la cultura desigual, sino también un mecanismo que perpetúa esa desigualdad. Cambiar estas representaciones es crucial para construir una industria y una sociedad que valore a las mujeres por quienes son. El cine puede ayudar a moldear e inspirar generaciones y también puede liderar mejores caminos hacia mundos más igualitarios. Es importante abrir las puertas a que diferentes tipos de directores y directoras creen contenido, porque si bien está perfecto que los grandes directores que ya conocemos muestren y creen sus historias, también es importante que haya una realidad en pantalla y no solo una fantasía de lo que ciertos grupos consideran a los demás. Es importante que si se va a hablar sobre mujeres se les incluya en el proceso creativo y viceversa también, si las mujeres van a crear historias sobre hombres, que también se informen al respecto. Y así con todos los temas que abarcan la sociedad. No crear una caricaturización de lo que pensamos que es el otro, sino mostrar realmente lo que hay detrás de cada uno. Los medios tienen el poder de transformar. Hagámoslos una herramienta de cambio donde todas las historias sean valoradas y todas las voces sean escuchadas. Transformemos el cine así como se transforma día a día la sociedad. Y bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Cuéntenme qué piensan de este tema, qué consideran que se podría cambiar, qué consideran que de pronto sí es grave y que de pronto no tanto. Díganme todo lo que opinan en los comentarios, quiero saber. Muchas gracias por estar acá. Si les gustó este video no olviden suscribirse y dar like para que estemos siempre conectados. Y nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo enorme.